Sean todos y cada uno de ustedes, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Que Dios los bendiga. Y también a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga. ¿Qué les deseamos, hermanos? Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Así, hermanos, de esta manera les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y vamos en reverencia al Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito Dios y amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en esta hora, Padre Santo, por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos y amigos, Señor, que están aquí, Señor, reunidos, Padre Santo, con el único propósito, Señor, de rendirte, Señor, alabanza, adoración y de tener, Señor, el consejo de la palabra. Bendito Dios, te pido, Señor, que los bendigas a todos y cada uno de ellos, Padre, y también, Señor, a los que nos ven a la distancia. Bendito Dios, que tu palabra, Señor, esta tarde hable, Señor, a nuestras vidas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Gálatas 5, versículo 16 en adelante, hermanos. Cuando lo tenga, por favor, diga un fuerte amén. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén, hermanos. Amén. Esta tarde, hermano, yo le he titulado a este tema, hermanos, al consejo de la palabra, una guerra entre la carne y el Espíritu, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, en el mundo hay guerras por todos lados, hermanos. Ahorita estamos viendo que Ucrania y Rusia están pasando por guerras, hermanos. Pero también el mundo está tan perdido que no pueden ver cuando Dios está bendiciendo o hablando a sus vidas, hermanos. El mundo está tan perdido que ellos no distinguen, hermanos, que las cosas que ellos están haciendo, hermanos, tanta matanza, tanta delincuencia que hay. Dice que vemos ahora en día que los hijos golpean a los padres a los hijos, hermanos, tanta violación, el aborto, hermanos. El mundo está tan perdido y descompuesto que para ellos es normal todo eso. Ellos no miran que están mal delante de Dios. Para ellos es una costumbre o ya lo ven como algo bueno. El mundo hoy en día a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pero nosotros no, hermanos. El cristiano, el creyente, tiene una batalla interna, hermanos, que es entre nuestra carne y nuestro espíritu, hermanos. Que es un privilegio, hermanos, que el mundo no tiene. Porque el mundo no puede ver, el mundo no puede entender esa batalla, porque el mundo no tiene esa batalla. El que no cree en Dios no tiene esa batalla, hermanos.
Porque el no creyente solamente está trabajando, caminando, viviendo en las obras de la carne. Pero nosotros, hermanos, los creyentes, tenemos una batalla interna en nuestra vida, porque el Señor ha puesto en nosotros el Espíritu Santo, hermanos. Y vemos, hermanos, dice Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermano. O sea que el mundo no tiene esa lucha, no tiene esa batalla diaria, hermanos, en su vida. ¿Por qué? Porque esa batalla interna es entre la carne y el Espíritu. Pero el Espíritu de Dios, hermanos, que Él ha depositado en nosotros. El Señor, hermanos, dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Lo vemos en el versículo 17, hermanos, que estuvimos leyendo. El deseo de la carne es contra el Espíritu, pero el mundo camina conforme a los deseos de la carne, en medio de tanta inmundicia, hermanos. Pero nosotros no debemos de caminar conforme a las obras de la carne. Nosotros, dice que es una lucha constante, es una batalla interna diariamente, día y de noche. Y déjeme decirle que es hasta que usted y yo nos muramos o Dios venga por su iglesia, hermanos. La palabra de Dios dice, hermanos, que quienes alimentan la carne andan en la carne. Pero dice, los que andan en el Espíritu hacen las cosas que al Espíritu. Dice, pero para que no hagan lo que ellos quieran, sino que nosotros tenemos que hacer, ya sea las obras de la carne o las obras del Espíritu. Pero nosotros somos llamados, hermanos, a hacer las obras, el fruto, andar en el fruto del Espíritu, hermanos. No andar haciendo las obras de la carne. El apóstol Pablo, hermanos, nos enseña que dice en el versículo 16, andar en el Espíritu. Y carne, hermanos, dice que es una designación para una naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros, los creyentes, los cristianos, hermanos, tenemos dos naturalezas en nuestra vida: la naturaleza pecaminosa, pero también tenemos la naturaleza del Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida. La carne, como les decía, es la designación para una naturaleza pecaminosa, pero también dice la Biblia, lo nombra como la carne como un alimento. También dice, se refiere a nuestros parientes o también al ser humano. Vemos diferentes puntos de vista, hermanos, dependiendo de lo que estemos hablando, pero tiene diferentes significados la carne. La carne también, hermanos, dice en Hebreos que es basar. En hebreo carne significa basar, y en griego significa sarx, que es lo mismo, hermanos, pero la carne. Pero el apóstol Pablo, hermano, está hablando de las obras manifiestas de la carne. Pero no solamente, hermanos, nos está hablando de las obras que nosotros hacemos. No está hablando que nosotros, nuestro cuerpo, no de esta carne, no se está refiriendo solamente a esta carne. Podemos ver ahí que el mundo camina conforme a las obras de la carne, pero porque no conocen a Dios en su vida, no tienen el don del Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. Pero usted y yo, que tenemos el don del Espíritu Santo, hermanos, somos llamados, dice el apóstol Pablo, a andar en el Espíritu, hermanos. Cierto. Pero como es una lucha, es una batalla constante, hermanos, estamos guerreando, estamos peleando diariamente. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿En qué nos estamos enfocando? El Señor nos dice que oremos en todo tiempo, que escudriñemos la palabra, que no dejemos de congregarnos, que sigamos adelante, que confiemos en el Señor. ¡Aleluya! Ahí está hablando, hermanos. El Señor les dijo al pueblo de Israel que diariamente, hermanos, iban a estar recogiendo el maná para que se alimentaran.
Nosotros diariamente también tenemos que estar recibiendo el alimento espiritual, hermanos. Diariamente tenemos que estar recibiendo palabra, leyendo nuestra Biblia, orando, ayunando a nuestro Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque debemos alimentar el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Así que, hermanos, nosotros también debemos de esforzarnos, hermanos. Dice Efesios 4:22, hermanos, que nuestra naturaleza pecaminosa o carne, hermanos, dice que es llamado nuestro viejo hombre. Y dice que nuestro viejo hombre ya murió, hermanos. Dice que fuimos crucificados juntamente con el Señor Jesucristo. Pero también el Señor Jesucristo dice que nos hizo nuevas criaturas, hermanos. El que en Cristo está, dice, nuevas criaturas es las cosas viejas, o sea, el viejo hombre, las obras de nuestra carne. El Señor las desecha, hermanos. El Señor las ha quitado de nuestras vidas, hermanos. Pero nuestra naturaleza dice que es siempre, hermano, por naturaleza el hombre, el ser humano, siempre, hermano, dentro de él está la naturaleza del pecado, hermanos. Pero Dios ha puesto la naturaleza del Espíritu Santo en nuestras vidas para que así nosotros caminemos y nos guiemos, hermanos, como el Espíritu de Dios nos vaya diciendo que caminemos, hermanos, siempre buscando agradar a Dios, hermanos. Así, amén, amén. Nosotros, hermanos, tenemos que siempre ser conscientes de que esa lucha es constante. El enemigo, hermanos, no tiene tregua para con nosotros. Desde el momento que usted y yo decidimos aceptar a Cristo, nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. ¡Aleluya! El enemigo tiene los ojos puestos sobre usted y sobre mí, esperando, hermanos, dice que como león rugiente, que usted y yo nos descuidemos para así atacarnos y hacernos caer, hermanos, en las obras de nuestra carne, hacernos fallar, hacernos pecar contra Dios. Pero el Señor dice, yo no los he dejado huérfanos, les doy mi espíritu, que es el consolador, hermanos. Tenemos la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Y diariamente, hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa se revela contra nuestra carne. En todo momento, donde usted esté, donde usted vaya, la naturaleza pecaminosa siempre querrá adelantársele al Espíritu, hermanos. Pero Jesucristo, hermanos, también fue humano. El Señor Jesucristo también se hizo carne, dice la palabra, dice en Juan 1:1, dice que Él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hermanos. Pero también dice que el verbo se hizo carne. Entonces el Señor Jesucristo también fue carne, fue humano como usted y como yo, pero Él no tuvo la naturaleza pecaminosa, hermanos. Él siempre anduvo en santidad, hermanos. Él siempre anduvo fiel a Dios, hermanos. El Señor Jesucristo nos dice, yo he vencido al mundo, y nos has hecho el llamado a ser vencedores en el Señor Jesucristo, hermanos. Así que, hermanos, no estamos solos, estamos peleando esta batalla interna, pero tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, que nos fortalece, que nos guía, que nos instruye, que nos enseña, hermanos, a caminar y agradar a Dios, hermanos. Satanás no tiene acceso a nuestro espíritu, hermanos, pero sí tiene acceso a nuestra naturaleza pecaminosa. El enemigo sabe, hermanos, de dónde nos sacó Dios. El enemigo sabe, hermanos, en qué áreas estamos débiles delante de Dios. El enemigo sabe en qué nos puede hacer caer o tropezar. Pero dice la palabra que también eso no es posible hasta que nosotros abramos nuestra boca. Nosotros tenemos que empezar en nuestra mente, hermanos, a querer fallarle a Dios, a descuidar nuestra vida espiritual y caer en las obras de la carne,
para que el enemigo venga y nos ataque, para que el enemigo venga y nos quiera destruir, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que el enemigo solamente vino a robar, a matar y a destruir. Aleluya. El enemigo, hermanos, no va a tener compasión de nosotros. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Cristo, hermanos. Amén. Nosotros fuimos limpiados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Por tal, somos enemigos del enemigo de nuestro Dios, hermanos, Satanás. Pero él está derrotado y está bajo nuestros pies, hermanos. Y podemos ver, hermanos, como dice la palabra, las obras de la carne, que ya lo vimos. Pero el apóstol Pablo nos identifica, hermanos, nos ayuda a 3 puntos. Divide esas obras de la carne en 3 puntos, hermanos. Y nos dice que podemos encontrar en esas obras de la carne pecados sexuales. Y dice que ¿cuáles son esos? Dice el adulterio, la fornicación, la mundicia y la lascivia. Cierto. ¿Verdad? Dice el adulterio es cuando el hombre o la mujer tiene algún acto sexual, hermano, con alguien que no es su esposa, que no es su esposo. La fornicación, hermanos, es cuando tenemos una relación con nuestra pareja, pero no estamos casados. Cuando en el noviazgo estamos llevando un acto sexual, pero no estamos casados delante de Dios, hermanos. Eso es la fornicación. La inmundicia y la lascivia, hermanos, es cuando una persona ya está totalmente con su mente entenebrecida, Así es. que no tiene piedad de nada, hermanos. Ya no le importa, se exhibe, ya no le importa que lo miren, que sepan, que lo escuchen. Ya es no tener, en otras palabras, es como no tener vergüenza a los actos que están haciendo, hermanos. Pero el apóstol Pablo también dice que en esas obras de la carne, hermanos, hay pecados religiosos. Y estos, hermanos, van total y directamente en contra de Dios. Como tales son la idolatría y la hechicería. Esos pecados, hermanos, son directamente contra Dios, porque el Señor aborrece la idolatría y aborrece la hechicería, hermanos. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es todo aquello cuando hacemos un ídolo que se antepone delante de Dios. El Señor nos dijo que amaremos a nuestro Dios, a un solo Dios, hermano. Pero cuando ponemos a un Dios, ya llámese lo que se llame, nuestro auto, nuestra casa, nuestro trabajo, por delante de Dios, ya estamos haciendo un ídolo que va más allá. Dice que queremos nosotros que ocupe el lugar de Dios, y eso no es posible, hermanos. Nosotros debemos de adorar al único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, hermanos, y su nombre es Jesucristo. La hechicería, hermanos, dice que proviene también de la palabra parmaquea, que dice que en aquellos tiempos, hermanos, usaban los medicamentos, los fármacos, para tener ellos contacto con, decían ellos, que con seres no terrestres, sino con seres espirituales, hermanos, de maldad, tener contacto, decían ellos, con los muertos, ¿verdad? Entonces el Señor dice que eso para Dios es un pecado, hermano. La idolatría y la hechicería, pero son pecados que van y atacan directamente a Dios. También podemos ver que nos enseña, hermanos, que hay pecados procedentes del yo, o sea, de nuestra humanidad, tales como las contiendas, las herejías, los pleitos, los celos, las iras, las borracheras. Esas son de parte de nuestra débil humanidad, hermanos. Podemos ver que estas son obras, dice el apóstol Pablo, son obras manifiestas. ¿Por qué son manifiestas? Dice, porque se pueden ver. Son obras que podemos ver, que están ahí, que hacemos.
Porque podemos ver que el mundo, sin ningún desenfreno, vive bajo el adulterio, bajo la fornicación, con toda libertad. Para ellos no es malo, pero delante de Dios es un pecado, hermanos. En el mundo se mueve la idolatría y la hechicería. Por donde quiera que usted vaya, hay tanta idolatría y tanta hechicería, pero es pecado, dice el Señor. También contiendas, dice que herejías y pleitos, hermanos. A veces discutimos, nos molestamos con nuestra propia esposa, con nuestros hijos, con los compañeros del trabajo, con los compañeros de la escuela, por cualquier cosa. Y no es porque el enemigo nos esté haciendo caer en eso, sino porque nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Caemos, estamos con los amigos y caemos en la borrachera. Estamos en medio de la borrachera y caemos en las iras, en los pleitos, en las discusiones, las contiendas. Pero es la naturaleza pecaminosa que aún hay en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo: andar en el Espíritu. Si usted puso atención, hermano, la lectura que leímos, dice el primer versículo, el 16, mejor dicho, andar en el Espíritu. Así es. Y el versículo 25, hermanos, también dice, termina diciendo, andar en el Espíritu. Es verdad. El apóstol Pablo hace un enfoque: andar en el Espíritu, andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabe y reconoce. Él mismo dijo: queriendo yo hacer lo bueno, hago lo malo. Cierto. Y el mismo apóstol Pablo lo dijo. Así que, hermanos, nosotros, queriendo hacer lo bueno, podemos caer en hacer lo malo. Es verdad. El apóstol Pablo sabe y reconoce, hermano, que nuestra naturaleza pecaminosa nos puede hacer caer en algún momento de nuestra vida. Pero el Señor Jesucristo también dijo que si 7 veces caemos, 7 veces nos vamos a levantar. Pero solamente con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, hermano. Como les decía al principio, estas son obras de la carne, manifiestas. Pero también podemos servir a Dios y que las obras de nuestra carne aún estén ahí. ¿Por qué? Porque hay mucho creyente que ignora, hermano, o que se confunde y piensa que porque le da al Señor $100, el Señor le va a dar $200, hermano. El creyente piensa que a veces nos hacen el llamado para venir a la oración, para que nos congreguemos en el servicio del jueves, del domingo, y a veces no es tanta la insistencia de aquel hermano o hasta del pastor que nos invita a acercarnos a la oración, que busquemos el ayuno, que leamos la Biblia, que vengamos a la escuela dominical, y se nos está diciendo una y otra vez, se nos insiste. ¿Por qué? Porque el Señor dice que debemos de ser instruidos. Pero muchas veces no lo vemos, pero a veces las obras de la carne están trabajando ahí. Porque venimos a la oración no porque tengamos el sentir del Espíritu Santo en nuestra vida, la necesidad de orar en nuestra vida, sino que venimos para que ya no nos estén diciendo, o venimos porque nos están a decir y dicen. Pero allí puede estar actuando las obras de la carne, engañando, pensando que son obras del Espíritu Santo, hermano. Así es cierto. El Señor Jesús dijo que hubo una anciana que echó 2 blancas, y también vio a los ricos que echaban de lo que les sobraba. ¿Qué hacían los ricos? Echaban de lo que les sobraba, echaban lo que no necesitaban, lo que no querían. Allí estaban haciendo una obra, pero estaba actuando su carne, porque era lo que no necesitaban o lo que no querían. Sin embargo, esta anciana, hermanos, dice que echó 2 blancas y era todo su sustento. Así es.
Y dice el Señor que dio más que aquellos que daban de lo que les sobraba, hermano. Son maneras, hermano. Estas son obras manifiestas de Dios, pero de la carne, perdón. Pero podemos estar trabajando en la obra de Dios y muchas de las veces bajo las obras de la carne. Es cierto. Podemos estar aquí, pero pensando en lo que dejamos de hacer estando allá afuera. Aleluya. En estar descansando en nuestra cama, en estar viendo quizá la televisión, haciendo cualquier otra cosa. Pero estamos aquí para que luego el pastor no nos esté hablando y nos diga: hermano, ¿por qué no vino? Hermano, ¿está bien? Hermano, esto. Pero la carne está obrando, la carne está trabajando ahí y no lo podemos ver. Por eso el apóstol Pablo dice que hay obras de la carne que son manifiestas y obras de la carne que no son manifiestas, hermano. Entonces, yo en esta tarde, hermanos, le digo a usted, hermano, que pongamos por un momento la palabra de Dios. Dice que este es nuestro espejo. Aquí podemos reflejarnos lo que estamos bien, lo que estamos mal, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios tiene para nosotros. Es verdad. Usted diariamente, cuando se peina, se mira al espejo. Los varones, hermanos, para rasurarse, se miran en el espejo. Es cierto. Nos espejeamos, nos vemos, pero también necesitamos de ver cómo está nuestra vida espiritual. ¿Estamos trabajando, estamos alimentando nuestro espíritu o estamos trabajando bajo las obras de la carne, hermanos? Y debemos de analizar. Y en esta tarde, hermano, yo les digo, hermano, el Señor dice que hay obras de la carne y aún así nosotros debemos de analizar bajo qué estamos trabajando. Estamos sirviendo al Señor nomás por servir, que nuestra carne está trabajando. Estamos en pecado delante de Dios. ¿Estamos trabajando en pecado delante de Dios, hermanos? ¿O estamos alimentando también nuestro espíritu? Si usted ve la balanza, hermano, hagamos un análisis de nuestra vida. Dice, si andamos en las obras de la carne, si alimentamos las obras de la carne, vamos a andar bajo las obras de la carne. Pero si andamos con el espíritu, haremos lo que el espíritu les dice. Pero dice, no para que hagas lo que tú quieras, sino lo que Dios te llama a hacer delante de su presencia, hermano. Amén. Está bien. Y yo le hago una invitación, hermano, en esta noche, que analicemos cómo está nuestra vida. Espejémonos cómo está nuestra vida. ¿Cuál es ese espejo? La palabra de Dios. Estamos trabajando, estamos viviendo, estamos caminando bajo las obras de la carne, ya sean manifiestas o sean no manifiestas, hermano. Servimos al Señor nomás por servir, para que no nos estén diciendo. Damos al Señor nuestra ofrenda nomás para que miren que sí estamos dando, o le damos con alegría, como dice el Señor, no por necesidad, no por tristeza, hermanos, dice el Señor, sino con alegría, dice su palabra, hermanos. Que al Señor hay que darle no solamente la ofrenda monetaria, dice el Señor que debemos de ofrendarle nuestro corazón. Aleluya. Nuestra vida, hermanos, debemos ofrendarla al Señor. Gloria a Dios. Al Señor, hermanos, tenemos que servirle con alegría y con amor. Cierto. Amén. Dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, hermanos. Cierto. Aleluya. Todos podemos ir en el camino. Quizás alguno puede caerse en el camino, y es permitido hasta cierto punto caer, fallarle a Dios.
¿Quién no le ha fallado a Dios? Pero dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, sigue adelante, no te quedes en el piso, levántate y renueva tus fuerzas como las de las águilas, hermano. El Señor sabe que nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, dice Mateo que el Espíritu está presto a servir, pero nuestra carne es débil. El Señor Jesucristo lo dice en el libro de Mateo, hermano, y lo podemos ver porque a veces fallamos, a veces venimos renegando porque venimos tarde o porque venimos muy temprano. A veces, le digo yo a mi esposa, a veces renegamos por todo y por nada. A veces de nada hacemos un problema grande. Pero el Señor dice, hermano, que debemos de andar en el Espíritu. Predíquenos, hermano. Y dice Gálatas también, ¿verdad, hermanos? Dice 5, 22, 23, dice que el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu Santo, dice que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Y si usted miró, dice el versículo 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. O sea, lo viene a confirmar. El versículo 18 dice que si estamos en el Espíritu, no estamos bajo la ley. ¿Y qué es la ley, hermanos? Cuando aquí en la tierra dicen que hay toque de queda y que no debemos de salir de nuestras casas, es una ley que dice, no debes de salir de tu casa. Si salimos, podemos ser arrestados o multados. ¿Por qué? Porque estamos bajo un mandato. Y cuando no conocíamos a Dios, estábamos bajo la ley del pecado. Estábamos atados al pecado. Pero el Señor dice que el apóstol Pablo dice, nos llamó a ser libres, hermanos. Libres en Cristo. Amén. Porque dice en 2 Corintios 3:17, dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aleluya. Andar en las obras de la carne, hermano, dice la palabra de Dios, tiene una consecuencia. Y es una consecuencia, yo lo digo, grave. Porque dice, no heredarán el reino de Dios. Pero dice, andar en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, vamos a andar en el fruto del Espíritu, hermanos. Así es. ¿Qué es andar en el Espíritu? Dice, rebelarse contra la carne, rebelarse contra el pecado, rebelarse contra todo el libertinaje que se está mirando en el mundo, hermanos. Pero ¿cómo vamos a rebelarnos contra la carne, hermanos? Si alimentamos nuestra vida espiritual. Si tomamos de este alimento espiritual para nuestras vidas. Aleluya. El creyente, hermanos, como les decía, el creyente desde el momento que se bautiza tiene una naturaleza nueva, el don del Espíritu Santo. Y por eso es que es una lucha, es una batalla interna, hermanos, que no todos tienen. Solamente el que es de Cristo, hermano. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 8:11, dice que el Espíritu Santo mora en el cristiano, no en todo el mundo. Todos somos creación de Dios. Pero dice, en el cristiano mora el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En el cristiano, en el que sigue una vida como Cristo. El apóstol Pablo dijo, imitarme a mí, porque yo soy imitador de Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermano,
desde su nacimiento, su ministerio, dice que siempre anduvo en la naturaleza del Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo nos hace el llamado a ser libres en Cristo. ¿Cómo vamos a ser libres? Andando en el Espíritu, hermanos. Solamente andando en el Espíritu vamos a ser libres de todo pecado, de las obras de la carne, hermanos. Por lo tal, nosotros, hermanos, tenemos que dar fruto. Tenemos que evidenciar que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Tiene que haber una diferencia en nosotros entre el que no tiene a Cristo y nosotros que tenemos a Cristo en nuestras vidas. No podemos andar caminando ni viviendo como el mundo se dirige en estos tiempos, hermanos, tan difíciles. Para nosotros, hermanos, vemos que en el fruto del Espíritu Santo, hermanos, debemos de tener una actitud para con Dios, dice, de amor, que es el fruto del Espíritu Santo. El amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? Sacrificarse uno mismo en pos del prójimo. Ese es el amor de Dios, hermanos. Dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor Jesucristo dio su vida por usted y por mí. Entonces el Señor Jesucristo nos dice: andar en el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, hermanos. De tal manera Dios nos ama, que nos hace el llamado a andar en el amor con el cual Él nos amó. También dice que debemos andar en el gozo. Dice que es el gozo, es una satisfacción que brota de nuestra relación con Dios. Y dice por ahí un canto: no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Aleluya, cierto. Gloria al Señor. Siempre hay gozo en nuestra vida, siempre hay gozo en nuestro corazón, si tenemos una buena relación con Dios, hermano. Así que, hermanos, el fruto del Espíritu, hermanos, ya lo vimos: amor, gozo, paz. Dice que, ¿qué es la paz? Es la calma interior, consecuencia de nuestra salvación. Dicen en el mundo, toda acción tiene una reacción. Pero qué hermosa consecuencia, ¿no, hermano? El ver obtenido la salvación y el perdón de pecados de parte de Dios. Que podemos disfrutar de una paz que el mundo no nos va a dar, hermanos. De una paz que ni el dinero ni las cosas materiales nos van a dar. Solamente la satisfacción la podemos tener de nuestra relación con Dios, hermano, de la consecuencia de nuestra salvación. Así que, hermanos, también debemos de tener una actitud para con nuestros prójimos, para con todo aquel que nos rodea, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de la escuela, nuestros familiares. Deben de ver ellos que nosotros hay una actitud de un cambio de vida gracias al fruto del Espíritu Santo que Dios puso en nuestras vidas, hermanos. Dice que debemos andar para con nuestros prójimos con paciencia. ¿Qué es la paciencia, hermanos? Dice que es soportar ataques, aún de aquellos que amamos. Dice que debemos de andar también en benignidad. ¿Qué es la benignidad? Es una amabilidad sincera para aquel que usted conoce como para aquel que usted no conoce, hermano. Para aquel que ha nacido de nuevo en Cristo como para el que no ha conocido a Cristo. Aún aquel que lo ha rechazado, hermano. Debemos de ser amables aún con ellos, dice el Señor. El fruto del Espíritu. También debemos echar de ver, hermanos, la bondad en nuestras vidas.
Romanos 5:7 dice que nos llama a ser bondadosos, hermanos. Dice que es la excelencia moral y espiritual. O sea que debemos de ser de un solo sentir. Dice la excelencia moral. No podemos ser de dos caras, hermanos. Dentro de la iglesia ser espirituales y de la puerta para afuera andar en las obras de la carne. Así que, hermanos, tenemos que ser los mismos dentro y fuera de la iglesia. También debemos de tener una conducta como cristianos, hermanos. ¿Por qué? Porque la vista de los que no conocen a Dios está en usted está en mí. Las miradas están sobre nosotros porque decimos que profesamos la fe de Cristo y ellos no lo conocen, hermano. Por eso nosotros tenemos que reflejar el fruto del Espíritu Santo. Y escúchelo bien, el fruto, no son los frutos del Espíritu Santo, es el fruto. Así que, hermanos, dice que debemos de andar, el cristiano debe andar con fe o fiel a nuestro Dios. Debemos de tener fe en Dios o de andar con fidelidad a Dios. Dice, una actitud que da crédito y fiabilidad a una persona. Esa es la fe o la fidelidad. ¿Cómo podemos ser fieles con Dios? Desde nuestra oración, desde nuestro ayuno. También podemos ser fieles a Dios en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. Eso es ser fiel, tener fe, ser obedientes a Dios. Así que, hermanos, el Señor dice que andemos en el Espíritu. Debemos de dar también la mansedumbre, hermanos. Es una actitud, una cualidad que no todos tenemos, que es la humildad y la amabilidad, a pesar de las ofensas que los demás puedan traer a nuestras vidas. ¿Es cierto? A veces, porque aquellos nos trataron mal, nosotros queremos actuar de la misma manera. Porque nos ofendieron, queremos contestar de la misma manera. Pero el Señor dice que debemos de ser mansos y humildes de corazón. Gloria al Señor. Templanza, hermanos. Dice que debemos de tener un dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es una restricción de nuestras pasiones. Es sujetar nuestras pasiones. Y en Timoteo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¡Aleluya! sino de amor, de poder y de dominio propio, hermano. El Señor dice que tenemos dos naturalezas, hermanos. ¡Viva Cristo! Pero el Señor dice, andar en el Espíritu. El apóstol Pablo dice, andar en el Espíritu. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo hace el énfasis de que andemos en el Espíritu? Dígalo, hermano. Pero el apóstol Pablo sabe, reconoce, hermanos, que en cualquier momento el cristiano, el creyente, el hijo de Dios puede caer y puede descuidar su vida espiritual y dejarse destruir por el enemigo. Pero el Señor Jesucristo nos va a levantar. El Señor Jesucristo dice, Él me levantará. Estás en aflicción, estás en prueba, en lucha, en tristeza, en dolor. Ven a Cristo, Amén. que Él te ayudará. Amén. Dice el Señor, venid a mí todos los que están cargados, todos los que están cansados, que yo los haré descansar. Así, aleluya. Amén, hermanos. Amén. ¿Puede el grupo de alabanza acompañarnos? Y pongámonos de pie, hermanos. En esta noche, hermanos, como les decía, espejemos nuestras vidas, pero conforme a la palabra. Hagamos una balanza
de nuestras vidas. Yo no sé cómo está su vida, usted no sabe cómo está la mía, pero Dios sí la conoce, hermano. Ríndale su corazón y su vida al Espíritu de Dios. ¿Qué es más fuerte en tu vida hoy? ¿Te lo has preguntado? ¿Aún andas en las obras de la carne o andas en el Espíritu? Vence tu naturaleza pecaminosa con la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Yo le hago una invitación, hermano. El altar está abierto. El Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nos está hablando, hermanos, y nos hace el llamado a que busquemos de su presencia. ¿Usted quiere vencer las obras de la carne en su vida? Ande en el Espíritu. Busque el Espíritu de Dios para su vida, hermano. Yo le aconsejo, hermano, que no se quede en su banca. Yo le aconsejo que venga a la presencia de Dios.